Hoy, el mundo tiene 193 países reconocidos por la ONU. Y para que un territorio sea considerado un país, necesita básicamente tres cosas: un territorio, una población y un gobierno que lo controle. Pero tener las tres cosas no garantiza nada. Porque a lo largo de la historia, imperios que colapsaron, guerras sin resolver y decisiones políticas muy convenientes para algunos dejaron en el mapa territorios que funcionan exactamente como países, pero que el mundo se niega a reconocer. Tienen gobierno, tienen moneda, tienen pasaporte. Algunos llevan décadas en esta situación y siguen ahí, existiendo sin permiso. Estos son 10 de esos casos. Número 10. Somalilandia. En 1991, mientras Somalia colapsaba en una guerra civil, una región en el norte tomó una decisión: separarse y seguir adelante por su cuenta. La llamaron Somalilandia. Y desde entonces lleva más de 30 años funcionando sola, con su propio gobierno electo, su propia moneda, su propio ejército y sus propias leyes. El problema es que ningún país del mundo la reconoce oficialmente. Ninguno. No porque no funcione, sino porque reconocerla abriría un debate muy incómodo sobre las fronteras africanas heredadas del colonialismo, y casi ningún gobierno quiere tener esa conversación. Número 9. Transnistria. Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, un pequeño territorio entre Moldavia y Ucrania tomó una decisión que nadie esperaba. No quería ser parte del mundo nuevo. Quería seguir siendo soviético. Se declaró independiente, mantuvo los símbolos de la URSS, conservó las estatuas de Lenin y creó su propia moneda. Hoy Transnistria sigue ahí, en ese limbo. Ningún país miembro de la ONU la reconoce. Solo la reconocen otros territorios que tampoco tienen reconocimiento internacional. Es básicamente un país dentro de otro país, congelado en el tiempo, que lleva más de 30 años esperando una resolución que nunca llega. Número 8. Osetia del Sur. Osetia del Sur es una pequeña región en el Cáucaso que se separó de Georgia cuando la URSS colapsó. Durante años el conflicto se mantuvo en un punto muerto, hasta que en 2008 estalló una guerra abierta en la que Rusia intervino militarmente del lado de Osetia. Después de esa guerra, Rusia la reconoció como país independiente. La siguieron 4 países más: Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. Los otros 188 países del mundo la siguen considerando territorio georgiano. Osetia del Sur tiene gobierno, tiene fronteras, tiene fuerzas de seguridad. Pero su existencia como Estado depende casi completamente del respaldo militar y económico de Rusia. Número 7. Abjasia. Abjasia es otro territorio que se separó de Georgia con el colapso soviético. También tuvo su propia guerra, y también fue reconocida por Rusia en 2008 tras el conflicto de Osetia del Sur. Los mismos 5 países la reconocen. El resto del mundo la ignora. Lo que hace interesante a Abjasia es que junto con Osetia del Sur y Transnistria forman una especie de club informal, 3 territorios que no son reconocidos por nadie relevante, pero que se reconocen entre sí. Número 6. Chipre del Norte. En 1974, Turquía invadió militarmente el norte de la isla de Chipre, argumentando que debía proteger a la población turca que vivía allí. La isla quedó dividida en 2 desde entonces. En 1983, el norte declaró su independencia como República Turca de Chipre del Norte. En todo el mundo, un solo país la reconoce: Turquía, el mismo que la invadió. La Unión Europea considera ese territorio parte de Chipre, uno de sus estados miembros, pero las leyes europeas no se aplican allí. Y la división sigue exactamente igual, más de 50 años después, sin señales de resolución. Número 5. Nagorno-Karabaj. Este es el caso más trágico de la lista, porque ya no tiene solución posible. Nagorno-Karabaj fue una región de mayoría armenia dentro de Azerbaiyán que declaró su independencia cuando la URSS se disolvió. Durante décadas funcionó como república de facto, con su propio gobierno y su propia administración en medio de un conflicto congelado. Pero en septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar. La república capituló en menos de 24 horas, y casi toda su población, unas 100.000 personas, tuvo que abandonar el territorio en cuestión de días. Nagorno-Karabaj
Es el único caso de esta lista donde la lucha ya terminó, y terminó con una derrota total. Número 4. Sahara Occidental. El Sahara Occidental es uno de los últimos territorios del mundo que todavía está pendiente de descolonización. Cuando España se retiró en 1975, Marruecos ocupó el territorio. El pueblo saharaui, representado por el Frente Polisario, declaró su propia república y comenzó una guerra que duró hasta 1991. Hoy Marruecos controla la mayor parte del territorio físico. Pero la República Árabe Saharaui Democrática sigue existiendo. Es miembro de la Unión Africana y es reconocida por decenas de países. El problema es que no controla casi nada de su propio suelo. Es un gobierno que administra campamentos de refugiados en el desierto argelino mientras espera una solución que lleva 50 años sin llegar. Número 3. Kosovo. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, después de una guerra que ocurrió a finales de los años 90 y de casi una década bajo administración directa de la ONU. Es el caso más reconocido de esta lista. Más de 100 países, incluyendo Estados Unidos y la mayoría de Europa Occidental, la aceptan como Estado independiente. Tiene asiento en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Pero Serbia nunca aceptó la separación. Y detrás de Serbia están China y Rusia, que bloquean sistemáticamente su entrada a la ONU. El resultado es un país que para más de la mitad del mundo existe con normalidad, pero que no puede sentarse en la mesa principal de la diplomacia internacional. Número 2. Palestina. Palestina es reconocida por 137 países, más que cualquier otro territorio de esta lista. Participa en organismos internacionales y tiene estatus de observador en la ONU. Pero no tiene membresía plena en Naciones Unidas, bloqueada históricamente por el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Su situación en el terreno es aún más compleja. La Autoridad Palestina administra partes de Cisjordania, mientras Gaza ha vivido bajo otras condiciones de gobierno y un conflicto que sigue activo. Las fronteras, la capital y el estatus definitivo llevan décadas sin resolverse. Es el conflicto sin resolver más visible del mundo y al mismo tiempo uno de los que menos avances concretos ha tenido en décadas. Número 1. Taiwán. Taiwán es, sin duda, el caso más importante y más tenso de esta lista. Tiene su propio gobierno democrático, su propio ejército, su propia moneda y sus propios pasaportes. Su economía es una de las más avanzadas del mundo y es el mayor productor de semiconductores del planeta, los componentes que hacen funcionar prácticamente toda la tecnología moderna. Pero China considera que Taiwán es parte de su territorio, y la presión que ejerce Beijing es tan grande que hoy solo 12 países en el mundo reconocen a Taiwán formalmente como Estado independiente. El resto mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán de forma activa, pero sin reconocerlo oficialmente, para no entrar en conflicto con China. 23 millones de personas viven en un país que el mundo entero usa, pero que oficialmente prefiere fingir que no existe. Y cualquier cambio en esa situación podría desencadenar uno de los conflictos geopolíticos más grandes del siglo. Estos 10 territorios son la prueba de que en política internacional, la realidad y el reconocimiento oficial son dos cosas completamente distintas. Y que muchas veces, lo que aparece en el mapa no es lo que realmente existe, sino lo que los países más poderosos decidieron que debía aparecer. Y recuerda, el mundo es como es por las decisiones que lo moldean. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. ¡Hasta la próxima!